en Juan 12, del 12 al 19. Antes de empezar, quiero simplemente saludar, y no está acá, nuestra hermana Miranda, que se bautizó hoy día. Esa es la hija de Silvana. Entonces se bautizó hoy día y es algo que todo el mundo de nosotros deberíamos gozarnos con eso. Amén. Entonces simplemente quería saludar a la familia porque no pueden estar con ellos hoy día. Entonces antes de continuar, voy a pedir a hermano Nico para hacer la lectura de Juan 12, del 12 al 19. Acá está, hermanito. Juan 12, del 12 al 19. La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Gracias, hermano. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, nos acercamos a esta porción de Escritura sabiendo que tú eres el autor. Gracias, Señor. No son palabras en cualquier libro. Es tu palabra, inspirada, Señor, eterna, que nosotros podemos apreciarla, Señor, como apreciamos la comida que comemos, el aire que respiramos. Y ayúdenos para someternos a ella. Espíritu Santo, muéstranos la belleza de quién es Cristo. Quiebra corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la fecha 22 de noviembre de 1963, en los Estados Unidos inauguraron al presidente Lyndon B. Johnson como el presidente número 36 de los Estados Unidos. Y cuando los presidentes en dicho país juran por su cargo, es un gran evento que tiene lugar en el edificio de Congreso en los Estados Unidos, en la capital de Washington, D.C. Ahora bien, este presidente no pasó este gran proceso prestigioso. Para él fue un avión presidencial porque el anterior presidente fue asesinado ese mismo día. Y cada país tiene sus procedimientos de transferencia de poder. Acá la presidenta Dina, ella también tomó el cargo en circunstancias extremas, ¿sí o no? Y eso provocó mucha instabilidad en el país. Pero aún así se realizó el traspaso de poder, lo que demostró al mundo, incluso en circunstancias adversas, seguían habiendo un presidente o presidenta en el poder para guiar el país. Y esto es lo que vamos a ver en Juan 12, de 12 a 19, la inauguración de un nuevo rey con toda su grandeza y humildad. No era rey que Israel esperaba, sino el rey eterno que necesitaba. Entonces Jesús estuvo 5 días antes de morir por los pecados de su pueblo. Y entró como rey y sirvió al mundo muriendo en la cruz. No vino con pompa ni con potestad militar. Vino en humildad, como un siervo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre por el bien de su pueblo.
¿Cuántos presidentes han tenido el Perú que no sirvieron nada a nadie más que a sí mismo? Hay muchos, ¿sí o no? Y la mesita en los Estados Unidos no es el mejor. Nuestro Rey Jesucristo, estaba dando el modelo a servir, de hacer todo por Dios y servir a su pueblo. Él sabía que en 5 días iba a morir y aún así se fue a ser rey. Él sirvió a su pueblo. Y si nosotros recordamos los 10 mandamientos, ¿cuáles son? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Él es el modelo para nosotros. Entonces el título de la prédica es Jesús entra como rey. Y no como rey como nosotros pensamos, para tener años en ese cargo, sino para servir 5 días. Entonces el primer punto en cual yo quiero destacar es la entrada de Jesús del versículo 12 al 13. Nosotros acá tenemos la tendencia de ir versículo por versículo para que ustedes puedan entender la palabra de Dios. Entonces Jesús acaba de ser ungido por María y miles de peregrinos se dirigían a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pascua. Iban a celebrar la Pascua. Y algunos dicen que habían 2 a 2.5 millones de personas. Y ahora Jesús y Lázaro eran famosos en ese entonces y muchas personas querían verlos. Y algunos estaban emocionados de ver a Jesús y otros estaban enojados porque lo odiaban. Pero los que estaban emocionados tomaron ramas de palma para recibir a Jesús en la entrada de la ciudad. Ahora, las ramas de palma se utilizaban para celebrar triunfos, victorias militares, eran símbolo de majestad y se utilizaba en las fiestas del tabernáculo y la fiesta de dedicación según Levíticos 23:40. No tiene que ir, anótalo. Y a veces se usaban para renovar las esperanzas políticas del Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías político. Ellos esperaban un Mesías que iban a sacarlos de la esclavitud de Roma. Y las ramas de palma estaban siendo usadas por ellos para darle la entrada a Jesús. Y aún se puede encontrar en Jerusalén hoy día. Entonces, cuando los judíos comenzaron a regresar a su tierra, ellos también usaron ramas de palmas. Se puede ver en Nehemías 8, 14, 15. No tiene que ir, anótalo. Nehemías 8, 14 a 15. Y se les ordenó que recojan ramas de palmera. De hecho, eran tan comunes esas ramas que algunas de las monedas que ellos encontraron en ese entonces tienen dibujos de palmas. Ahora, no va a encontrar mucho hoy día en Jerusalén, porque un rey, hace muchos años, siglos, ordenó para cortar todas las palmas. Pero todavía hay. Así que cuando los judíos usaban las ramas de palma para celebrar la entrada de Jesús, le estaba dando la bienvenida del rey, Jesús. Estaban diciendo que era el rey prometido según el linaje de David, el Mesías largamente esperado. Y gritaron, Hosana, bendito el que ha venido en nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Tú sabes lo que significa Hosana? Literalmente significa salva ahora. O salva ahora, les ruego. Eso es lo que significa. Y la frase bendito el que viene en el nombre del Señor procede de Salmo 118, 25 al 26. Salmo 118, 25 al 26. Mira lo que dice. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Cuando citaron este salmo, estaban afirmando que Jesús era el Mesías esperado. Ahora, si nosotros podemos recordar, eso no era tan popular. Porque, ¿qué había en ese entonces? Ya lo vimos en capítulo 9, pero había una advertencia según los
fariseos contra las personas que creían en Jesús. Si recordamos a los padres del ciego sanado antes de los líderes religiosos en Juan 9:22, respondieron políticamente. ¿Por qué? Porque los judíos ya habían determinado que cualquiera que confesara a Jesús como el Cristo será expulsado de la sinagoga. Entonces tenemos el pueblo de Israel diciendo: amén, acá está el Mesías, Hosana, el Salvador de Israel. Lo dejaron entrar como rey. Pero los fariseos ya declararon algo bien específico. Entonces los fariseos estaban perdiendo esa cosa que nosotros, todo el mundo nos ama. Ama esa cosa, control. Estaban perdiendo el control. Porque ahora el pueblo estaba detrás de Jesús. Tú puedes imaginar lo frustrados y enojados que estaban los fariseos al ver el gran parte de las personas que decían que Jesús era el Mesías. Eso es lo que estamos viendo acá. Y después en Salmos, si nosotros podemos entender, Salmos 113-18 se cantaba regularmente durante la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y las fiestas de dedicaciones. Así que tenían muy presente en su mente y sabían lo que estaban diciendo sobre Jesús cuando decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos se molestaron porque para ellos Jesús era un blasfemo. Él se puso al mismo nivel que Dios, el Padre. Él dijo: yo y el Padre somos uno. Eso es para ellos blasfemia. Pero no se podía negar los milagros y la enseñanza. Él enseñaba con autoridad. No se podía negar. Ahora, fíjese acá, que Jesús ya no evitó ser rey como antes. ¿Recuerda que querían ser los reyes? Ven, vamos a ser los reyes a la mala. Ven, tú vas a ser rey. Y él se escapó. Ahora él entra como rey. La diferencia es que él entra en sus términos. Judas, los judíos querían forzar a Jesús a ser rey en sus términos. Y eso no le agrada a Dios. Porque ¿quién es Dios y quién somos nosotros? Dios es Dios y nosotros somos su creación, ¿sí o no? ¿Qué derecho tiene la creación para decirle al Creador? No tenemos mucho derecho, no tenemos ningún derecho. Ahora, Él está entrando según sus términos. Porque Él sabe que Él está debajo del control de su Padre. Y déjame decirte, no podemos hacer que Jesús se someta a nuestras condiciones. Yo quiero que ustedes escuchen eso. No podemos someter a Jesús a nuestras condiciones. Y eso es lo que nosotros hacemos. Queremos someter a Dios, queremos someter a Jesús a nuestras condiciones, como es un contrato. Un contrato que nosotros escribimos a nuestro favor. No lo vamos a decir, pero decimos en el corazón: Dios estará justo a multas y gastos si no provee como corresponde. El contrato en esta relación con el Padre y yo será anulado si Él no cumple con las expectativas determinadas por el recipiente. Y una vez finalizado el periodo de prueba de 3 meses, para evaluar a Dios, vamos a ver si esta relación sigue factible. Así hablamos en el corazón. Y después decimos: todos los términos están sujetos a los cambios, a nuestros cambios. Porque a veces no queremos someternos a este libro. Olvidamos que Él es el creador.
Nosotros respiramos porque Él lo permite. Nosotros nos olvidamos que nosotros somos lo creado en este mundo. Olvidamos Salmo 115 que dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. No dice que Él hace lo que nosotros le placemos. No. Él dice, Él hace lo que a Él le place. Jesús se convirtió en rey en su tiempo, no el tiempo de ellos, de Judá, de los judíos. Él se convirtió en rey según sus normas, establecido por su Padre, porque Él entendió Isaías 9, 6 al 7, que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Mira, Dios poderoso, su nombre es Dios poderoso. Que Dios se someta a su creación. Y si Dios se somete a su creación, ¿es Dios? No, no es Dios. Estamos hablando de Jesucristo. Y Él entró en Jerusalén como rey, sabiendo que iba a morir en 5 días para hacer la voluntad de Dios. Mira el modelo, hermanos. Porque cada gobierno, incluyendo el gobierno acá en el Perú, el presidente o la presidenta debería pensar en quién más, en el pueblo, el bien del pueblo, servir al pueblo. Pero se ha convertido acá, vamos a decir, la percepción mundial es un relajo. Porque cada presidente sale encarcelado, exiliado y robando. Ya es tan común acá. Pero Jesús nos da el modelo de servir al pueblo para la gloria de Dios. Y déjame decirte, cada presidente en el mundo, dictador, va a rendir cuenta en frente de Dios. Que me lleva al segundo punto. Jesús entra en paz. Él entró. Jesús montó un asno. Y más precisamente, un pollino. Que nunca había sido montado. Y se sentó en él. Tú sabes que el asno, estamos viendo 14 a 16, el asno simboliza la mansedumbre, la paz. Y tenía la característica de estabilidad, humildad, servicio y sufrimiento. Un asno de 4 años, menos de 4 años, normalmente era montado por un rey. Lo que mostraba una transferencia de poder. Como vemos con Salomón montando la mula del rey David en Primera de Reyes 3, 1:38. Primera de Reyes 1:38. Ahí vemos cuando Salomón tomó el cargo, David su padre dijo: toma mi mula, móntate y vete por la ciudad. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo David? Tú eres el rey. Tú eres el rey. Ya mi tiempo ha terminado. Tú eres el rey. Entonces, al venir a Jesús sobre un asno, demostraba que venía en paz. Que venía en paz. Él era y es el príncipe de paz. Y aunque quería matar a Jesús, trajo paz a todas las ovejas perdidas del mundo. Y a continuación, si vemos el versículo 15, eso es citado de Zacarías 9, 1 al 11. Vamos a leer Zacarías, vale la pena leerlo. Zacarías 9, 9 al 11. Zacarías 9, 9 al 11. Mira lo que dice. Regocíjate sobremanera, hijo de Sión, da voces de jubileo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el cabello de Jerusalén.
y el arco de guerra será destruido. Él habrá paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he liberado a tus cautivos de las cisternas en las que no hay agua. Ahora nosotros leemos eso y decimos, ¿qué tiene que ver eso con ese versículo? Pero si nosotros vemos el versículo 15, dice, no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado. Ahí está. Él está citando Zacarías 9 en este pasaje. Entonces, cuando él vino montado en un asno, mostró a Israel que en él no era el Mesías político que ellos querían. Era el rey de paz que necesitaban. Ellos querían un héroe de guerra, un libertador de Roma, para hacerlo la potencia mundial de todo el mundo, regresar a sus raíces como Salomón, la grandeza, eso es lo que ellos buscaban. Entonces, al venir Jesús en paz, recalcó que su realeza estaría marcada por paz y no por guerra. Y eso es importante. Jesús vino en un asno, Él no vino en un caballo para declarar guerra. Entonces, Él vino para liberar el mundo. Su sangre, a través de su muerte, liberó a las personas esclavizadas por el pecado, el príncipe de este mundo. Con su pacto, nosotros somos eternamente adoptados. Y en versículo 16, los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué está pasando acá? Él no vino para guerra. Ellos entraron, me imagino, los discípulos. Él está entrando en un asno en Jerusalén y sus discípulos, vamos a tener poder, yo me voy a sentar, yo voy a tomar este reino, yo voy a tomar esta ciudad. Ellos estaban pensando, ya yo puedo tener riquezas. Pero Jesús vino en un asno. Y ellos no entendieron, pero después entendieron cuando fueron dotados con el Espíritu Santo. Ellos entendieron perfectamente lo que decía la palabra de Dios. Entonces ellos, aunque no entendieron, finalmente lo aceptaron. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces asumimos cosas de la palabra de Dios que no entendemos. Vivimos según lo que nosotros entendemos, nos enseñaron en la iglesia anterior, ABCD, pero finalmente lo que nosotros entendemos de las cosas de Dios no concuerda con este libro. Entonces ellos esperaban, los discípulos esperaban que Jesús iba a tomar poder, pero vino en paz. Y después empezaron a testificar en versículo 17 al 18. Mira lo que dice. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso, la multitud fue también a recibir a Jesús porque habían oído que él había hecho este señal. Los que estaban presentes cuando resucitaron a Lázaro entre los muertos testificaron a favor de Dios, a favor de Jesús. Y muchos judíos podían dudar de la persona de Jesús y de sus orígenes, pero no podían dudar de sus milagros. Si recordamos Juan 10, 37 al 38, Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Amén, tan sencillo. Si yo lo cumplo, amén, no me crean. Pero si lo hago, aunque a mí no me crean, crean las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ya no se podía negar. No podía negar a un ciego viendo, a un muerto caminando. No podían negar a Jesús enseñando con autoridad, un hombre, entre comillas, no educado. Esas cosas estaban delante de sus ojos y solo los malvados negaban la prueba que tenían enfrente. Ahora,
Vamos a pensar en esto en términos de niños. ¿Cuántas veces nosotros agarramos a los niños haciendo algo que no deberían hacer? Muchas veces. Y si no se recuerdan, piensa cuando ustedes eran niños. ¿Cuántas veces nos agarraron haciendo cosas que no deberíamos hacer? Y aún así, decimos, bueno, vamos a decir, no, ¿a dónde está mi anillo? No sé. ¿A dónde está el anillo? Mi hijo, mi hija, ¿dónde está el anillo? Yo no sé a dónde está tu anillo. Tú tienes mi anillo puesto. Eso, ¿cómo llegó ahí ese anillo? Dicen. ¿Cómo el anillo llegó en su dedo? Parece que el anillo caminó y cuando estaba durmiendo se colocó en su dedo y el niño está, wow, no, ¿cómo llegó eso acá? Y ahí está caminando con el anillo. Lo agarraste en ese delito, vamos a decir, violación de tus normas y él lo niega. Y eso es lo que estamos viendo acá. Ellos vieron a un ciego viendo, a un muerto caminando. Y aún así dijeron, yo no sé. ¿A dónde está Lázaro? No, él no estaba muerto, él estaba durmiendo por 4 días. Así son. Pero no podían negar la evidencia que estaba enfrente de ellos. Dame un ejemplo. Yo justo estaba leyendo un artículo. A mí me gusta leer muchos artículos. Bastantes artículos de diferentes países. Me gusta leer. Entonces, yo estaba leyendo un artículo del país de Londres. Entonces, estamos hablando más de 60 años. Entonces, en Londres, ellos estaban diciendo, bueno, los padres antes, no importa si era un edificio de 5 o 20 pisos, tenían una aula colgado afuera de la ventana y dejaban sus bebés ahí, colgado afuera. Yo dije igual, no, es una tontería, es una negligencia. No era así. Y tú puedes ver el niño, yo vi fotos, acá está el edificio, 10 pisos, y ahí está en el 10 piso, afuera, colgado afuera, una aula. Y el bebé estaba allá adentro. Y yo dije, no puede ser. Y cuando vi la foto, y ahí estaba el bebé así, mirando afuera, y tú puedes ver los árboles, se veían pequeñitos los árboles. Y colgaban sus hijos ahí afuera. Era la norma. Y yo dije, no puede ser tan tonto las personas. Pero cuando vi la foto, es que nosotros somos así. No lo creía hasta que lo vi con mis ojos. No podía creer que los padres tenían la audaz para colgar a sus hijos en una aula. Y ahí tú puedes ver tú puedes ver las montañas. ¿Cómo estamos acá? Todas las montañas, todas las casas, todos los árboles. Y yo, wow. Y los niños ahí jugando. Ni se dieron cuenta. Pero lo hacían. Al principio yo no quería creerlo. Pero después estaba enfrente de mis ojos. Las personas podían negar que Jesús fuera el Mesías. Podían negar eso. Pero no podían negar lo que tenía enfrente de sus ojos. Y muchas veces no queremos creer lo que está enfrente de nuestros ojos. Y eso es la norma con nosotros. No queremos creer, no queremos ver lo que está enfrente de nosotros. No queremos ver las personas cambiadas, radicalmente cambiadas. No queremos ver eso, no. Él no era así. Yo conocí personas en cual Dios salvó, que esas personas eran un desastre. Cuando era joven, yo tenía amigos, mis hijos jamás van a pasar con esas personas. Porque eran un desastre, pero Dios los salvó. Y ahora están predicando el Evangelio, viviendo para Cristo, sirviendo a la iglesia. Si Dios pudo cambiar a esa persona, si Dios pudo cambiar a mi persona, ¿por qué no quiero aceptar la evidencia que está enfrente de mí, que Dios existe? Que su palabra no es una tontería, pero sí existe. Y yo quiero que ustedes entiendan, para realizar esos milagros,
especialmente la resurrección de Lázaro, esa testificación que ellos dieron era válido. Porque la testificación de primera mano era como prueba, hechos. Acá está. Yo lo vi personalmente, no que fulano de tal me dijo. Yo lo vi. Él resucitó a Lázaro. Ese hombre salió de la tumba envuelto. Yo lo vi y muchos lo vieron. Porque en la cultura judía los testigos se consideraba una autoridad y eran esencial para establecer cualquier hecho. Así que en versículo 17 tenemos las personas que experimentaron el milagro de ver la resurrección de Lázaro y ellos no podían ser silenciados. Ellos iban a testificar. Y en el versículo 18 tenemos el grupo de personas que estaban interesadas por el milagro y querían ver a Jesús y a Lázaro. Entonces, eran famosos. Cuando nosotros conocemos, ¿alguna vez ha conocido a alguien famoso? Y yo no estoy hablando de su persona, alguien famoso en realidad que tiene, que el mundo conoce. Y normalmente cuando conocemos a alguien famoso, ¿cómo actuamos? El pastor ahí dice a su esposa, un hombre inteligente, 50 años casado, ojo. Normalmente cuando conocemos a alguien famosos, emocionamos, a veces lloran. ¡Wow! Fulano de tal, tú eres mi héroe. Muchas veces lo decimos, y si pensamos que los cristianos son diferentes, no. Un autor, un predicador famoso, es un hombre, es una mujer que tiene el mismo espíritu que nosotros tenemos, que está cubierto con la misma sangre que nosotros tenemos. Y le doy gracias por su ministerio, ojo. Le doy gracias por su ministerio, pero es un hombre. Es un hombre. Yo me recuerdo conociendo a Miguel Núñez y Sugel, conocí a ambos. Eran hombres. Hablaron normal. Sí, mira, es la Biblia dice ABCD y ya, se fueron, yo me fui a por acá y tranquilo. Yo conocí también el Voddie Baucham, no sé si ustedes conocen Voddie Baucham, es un hombre enorme. Yo lo vi así, wow. Así lo vi. Pero es un hombre. Y no solamente es un hombre, un hermano presente en esa conferencia dice, habla a Voddie en español. Yo fui a hablar con español y él me agarró mi mano. ¿Quién te dijo para hablar? Y no quería soltarme. Yo dije, varón, cuídate. Es un hombre. Son hombres y mujeres que aman al Señor, pero son hombres. No nos olvidamos. Acá no exaltamos a hombre. Acá exaltamos a Jesucristo. Y yo le doy gracias a Cristo que Él ha usado a esas personas, pero al final del día son hombres. Acá no glorificamos a los hombres. Y le doy gracias a Dios una vez más por ellos. Pero en el versículo 18 vemos que las personas estaban interesadas en conocer a alguien famoso. Mira, acá está Jesús. Vamos a ver, vamos a conocerlo. Que nos lleva al versículo 19. Los líderes frustrados. Mira lo que dice el versículo 19. Entonces los fariseos que decían unos a otros, ven que ustedes no consiguen nada, mira, todo el mundo se ha ido tras él. No son palabras suaves. Los fariseos y los saduceos estaban frustrados porque, según ellos, Jesús, con todos sus seguidores, podían iniciar una revolución que iba a iniciar a Roma para aplastarlo y matarlos. Eso es lo que pensaban ellos. Jesús estaba a la vista de ellos. Había un orden de captura por Jesús y no podían hacer nada porque temían a la multitud. Temían al hombre más de honrar a Dios. Pero ellos no estaban honrando a Dios. Ellos estaban honrando sus propios deseos de sacarlo de sus vidas. Entonces, en lugar de detener a Jesús,
Todas las personas decían, el Mesías, el Mesías. Porque estaban tan frustrados a ver eso, ellos dijeron, ven, que ustedes no consiguen nada. Es como decir, no eran de ninguna ayuda, de ningún beneficio. Ellos estaban peleando entre ellos. Ya no podían controlar a Jesús, entonces empezaron a comerse, devorarse uno al otro, atacar uno al otro. Porque no estaban consiguiendo lo que querían. Se frustraron. Entonces, ellos entraron en un modo de autoperseveración. Ellos están viendo todo en sus manos, perdido. El poder que ellos tenían, chao. El título que ellos tenían, bye. Todas esas cosas ellos estaban perdiendo. Y ellos que decían, no lo quiero perder. A veces nos pasa, ¿no? Cuando estamos perdiendo algo, dinero, un ser querido, título, un trabajo, nosotros, ¿qué hacemos? Y tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. A veces Dios te quita algo simplemente para enseñarte algo. Pero nosotros queremos mantener esa cosa en nuestras manos. En vez de decir, Señor, yo confío en ti. Ellos estaban perdiendo su autoridad, su fama. Ellos estaban perdiendo todo porque, según ellos, este hombre le estaba quitando los discípulos de ellos. Entonces, en su temor y frustración, dijeron, mira, el mundo entero ha ido tras él. Sabemos que cuando la Biblia dice el mundo entero, no significa el mundo entero. ¿Ok? Cuando él dice el mundo entero, está hablando de todos en Jerusalén. Porque muchas veces te van a reclamar, bueno, el mundo entero, Dios vino para salvar al mundo entero. No, pero personas van al infierno. Eso es lógico. Entonces, este mundo entero significaba la zona específica de Jerusalén. Y los líderes religiosos hablaban de todo Jerusalén. No estaban hablando del mundo actual. Pero la ironía acá era que Jesús vino para salvar el mundo, según Juan 3:16. Según ellos, estaban preocupados porque vivían y sentían su poder, su control, su influencia desapareciendo enfrente de sus ojos. Porque Jesucristo era un riesgo. Escucha eso, para los fariseos, Jesús era un riesgo a su vida, un riesgo a sus normas, un riesgo a su influencia, un riesgo a su poder. Y hay muchos cristianos que ven a Jesús como un riesgo. Ven a Jesús como un riesgo. Jesús, por favor, me quiero quedar un poquito más hasta que me case. ¿Qué tontería es eso? Porque para esa persona Jesús es un riesgo para su felicidad. Y nosotros pensamos que nuestra felicidad es un derecho. No es un derecho. Dame comunicar eso ahora. Porque cuando nosotros decimos, cuando yo me encuentro con personas que dicen, Dios quiere mi felicidad. Yo digo, no, Él no quiere tu felicidad ni la mía. Él quiere su gloria, su honra. Y la gente piensa que tienen ese derecho para la felicidad, pero en realidad están diciendo, yo quiero que Dios se someta a lo que yo quiero. Y eso no funciona. Y jamás va a funcionar. Nosotros nos sometemos a Él. Él no se somete a nosotros. Jesús no es un riesgo para mi vida. Jesús no es un riesgo para mi matrimonio. No es un riesgo para mis bolsillos. No es Jesús. Él es dueño de todo. Este cuerpo que yo tengo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y nos cuesta para captar esa realidad. Entonces los líderes religiosos estaban frustrados porque todos sus planes hasta este punto han fracasado. Han fracasado totalmente. No entendieron que estaban yendo en contra de Dios. Ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estaban yendo en contra de Dios.
Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Cuando nuestros planes no salen bien, nos molestamos. Porque nuestra desobediencia se oculta con la religión. Pero nos engañamos pensando que estamos en la voluntad de Dios. Yo te doy un ejemplo. El Papa Francisco declaró que las uniones entre personas del mismo sexo podrían ser bendecidas por los sacerdotes católicos caso por caso. Ahora, él está yendo contra la posición oficial de los católicos, porque los católicos son bien claros en ese punto. Está yendo contra la tradición de la iglesia y después está cambiando el término, lo que significa bendecidos. Mira lo que dice el Papa definiendo bendecir. Cuando pides una bendición, está expresando una petición de ayuda a Dios. ¿En serio? Una oración para poder vivir mejor, una confianza en un Padre para que pueda ayudarlos a vivir mejor. Eso es lo que no significa bendecir. No significa eso. Él está cambiando todo lo que Él quiere cambiar porque, según Él, se quiere someter a lo que dice la cultura. ¿Y nosotros tenemos el privilegio de someternos a la cultura? No, jamás lo tenemos. Yo no tengo el privilegio. Si mi hijo se acerca y dice, yo quiero ser mujer, yo voy a decir no. Porque yo soy su padre. Ahora, si se convierte en adulto, sale de la casa y él quiere tomar la decisión, yo tengo que pararme firme en las palabras. Hijo, yo no te voy a apoyar. No te voy a apoyar. Ahora, papi, me voy a casar. Igual no te voy a apoyar. Porque mi principio es la palabra de Dios. Y nosotros queremos enmascararlo con ¿qué? Religión. Dios ama. Yo sé que Dios ama, pero Él ama lo suficiente para decir la verdad. Y yo tengo que pararme en esa verdad. Entonces muchas veces queremos enmascarar nuestros deseos pecaminosos en la religión y la palabra de Dios. Y los fariseos querían evitar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Y sin embargo, así, todos sus planes fueron frustrados porque Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas, aún la rebeldía de los fariseos. Y hay muchos que no quieren aceptar eso. Eso no significa que Él es el autor del pecado, pero sí puede usar la maldad y la rebelión de su creación según su perfecta voluntad. Y nosotros nos olvidamos sobre eso. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Jesús es nuestro Rey. Yo quiero expresar eso y llegar al punto. Él es nuestro Rey que vino en paz para traernos la paz con el Padre. Y recordemos que esa paz fue al costo de su sangre. Y yo tengo que mencionar al costo de su sangre. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando olvidamos al costo de su sangre, olvidamos lo que Él hizo y nos llevaría a la ingratitud. Así va a pasar. Cuando nos olvidamos el costo, lo que Él hizo para reconciliarnos con Dios, eso siempre va a llevar a la ingratitud. Siempre. Olvidamos su importancia y su gran amor para conseguir que estamos bien con Dios. Yo te doy otro ejemplo acá. Los que son niños, los que tienen hijos, mejor dicho. Muchas veces nuestros hijos se olvidan el sacrificio de los padres. Los que tienen hijos adultos saben esto. Se olvidan el sacrificio de sus padres. El tiempo que ellos han invertido en ellos. El dinero. Y mira, yo no sabía lo que mi papá gastaba en mí hasta que yo tuve mi familia. Es caro tener una familia. Es caro. Y mientras los hijos crezcan, el costo crece. Me olvido del gasto que ellos gastaron en mi persona, las lágrimas que ellos lloraron por mí.
Las oraciones que ellos pasaron día y noche orando por mí. Ni me di cuenta la inversión que depositaron. Nosotros nos olvidamos. Y los padres muchas veces dejan que sus hijos se olviden de eso. Y eso no está bien. Porque cuando los hijos olviden de eso, entonces se vuelven desagradecidos. Y a veces atacan a sus padres. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, atacan a sus padres. Porque olvidamos nuestro lugar en este mundo. Y actuamos como los dueños de nuestras vidas. El momento que nos olvidamos lo que Dios hizo por nosotros, somos ingratos. Y se ve claramente en el mundo. Nosotros todos somos hijos de alguien. Somos hijos de alguien. ¿Cuánto sacrificaron nuestros padres por nosotros? Pero ¿cuánto pensamos en ese sacrificio? No pensamos en ese sacrificio. Si yo te pregunto, Ángel, ¿cuántas veces has pensado en el sacrificio de tu mamá y de tu papá? Él va a decir, bueno, hicieron A, B, C, yo voy a decir igual. Porque nos olvidamos el costo. Nos olvidamos que cada uno de nosotros estaba en el vientre de nuestra mamá. Nos olvidamos que la mamá, nuestras madres, nos cargaron 9 meses en sus cuerpos. Y después lactaron. Y después nos dieron todo. Y el papá trabajando. Y nos olvidamos. Eventualmente nos convertimos en ingratos. Y así lo vemos en el cristianismo. Jesús vino en un asno, sabiendo que iba a morir en 5 días, murió por nuestros pecados, nos dio la paz con Dios, somos eternamente redimidos, nos dio la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Y no vino a hacer guerra contra nosotros, que merecíamos, íbamos a perder, sino nos trajo en la familia de Dios eternamente. Él vino en humildad para tomar nuestro lugar en esa cruz. Y si nos olvidamos de eso, vamos a ser ingratos. Jesús fue a Jerusalén como rey y renunció todo para podermos ganar la eternidad. Él es nuestro rey establecido por el Padre y merece y exige nuestra lealtad. Y nos deja en este mundo redimidos para ser embajadores del mensaje del Evangelio. Entonces, si son creyentes, utilizan su vida para servir a Dios en la iglesia. Y yo tengo que hacer ese énfasis en la iglesia porque muchos de nosotros queremos servir a Dios de nuestra manera porque somos ingratos. Dios dice, así tú vas a servir, y nosotros decimos, yo lo voy a hacer así. Dios puede decir, no te cases con esa persona, y tú dices, así lo voy a hacer. Dios dice, obedece a sus padres, tú dices, no. Él merece nuestra lealtad. Puse que usted se conforme cada día a la imagen de Él. Significa que tú no eres un cristiano. Si usted no ha crecido espiritualmente durante años en tu fe, significa que no es creyente. Yo creo que ustedes entiendan eso. Si somos de Dios, vamos a obedecer, no por obligación, por amor. Por amor.
Y cuando no queremos obedecer es porque decimos que no amamos. Y usted puede ser religioso, conocer lenguaje cristiano, venir a la iglesia, leer la Biblia, pero finalmente tenemos que cambiar y cambiar a la imagen de Jesucristo. Siempre. Entonces, si no creen en Jesús, arrepiéntate de tus pecados enfrente de Dios y descansa en la única persona que Él ha dado en Jesucristo para ser salvo. Y yo quiero que ustedes vean esto también. La primera vez Jesús vino, ¿en qué? En un asno, ¿sí? Él vino en paz. Él vino para traernos reconciliación con el Padre. Como vimos en Zacarías 9:10. Esa paz del Evangelio que Él quería traernos, lo cumplió en 5 días cuando murió de forma horrible en esa cruz, en nuestro lugar. Pero yo quiero que vean una vez más esto. En Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. No lo vamos a leer, pero va a estar en la pantalla. Jesús va a venir en un caballo. ¿Cuál es la diferencia en un asno y un caballo en la Biblia? Guerra. Guerra. Él va a venir en un caballo que simboliza guerra. Y va a hacer guerra contra todos aquellos que rechazaron a Jesús. Yo quiero que vean eso. Y por favor, vuélvense a Jesús antes que sea demasiado tarde. Porque cuando venga en ese caballo, la paz estará fuera de la mesa. Y tendrás que enfrentar las consecuencias de rechazar a Jesús. Y eso no te va a ir bien. Hay esperanza hoy día para someterse y ser reconciliado con Dios. Pero tú tienes que creer en el único Salvador que Dios ha proveído en su Hijo Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Vimos, Señor, que tú viniste, tú enviaste a tu Hijo en un asno. Entró como rey a Jerusalén y murió como siervo. Él murió por el pueblo tuyo, oh Dios, las ovejas que tú le has dado. Te doy gracias, Dios, por ese sacrificio y modelo que tú nos has dado en Jesucristo para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Gracias, Padre. Y que no nos olvidamos, Señor, el costo de ser tu hijo o tu hija por la sangre de Cristo. Porque cuando olvidamos ese costo, olvidamos lo que significa ser un seguidor de Cristo. Nos volvemos ingratos, Señor. Y, Señor, que podemos reconocer que la segunda venida de Jesús, Él va a venir y ahí va a ser muy tarde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.